Hola queridas y queridos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Tomás Alzamora Muñoz, San Carlino, de la región de Ñuble. Eh, Soy director de cine, guionista y montajista. Y bueno, debido también a la industria, también he tenido que producir mis propias cosas. Y también en este momento me encuentro produciendo películas de otros directores también. El día de hoy le he preparado un material que lleva por nombre El Rodaje. Y la bajada que le he puesto a este material es la preparación y la ejecución de un rodaje para no fracasar en el intento. ¿Ya? Bueno, primero que todo dejarle en claro que este material está realizado en base a mi experiencia. No tengo una carrera muy larga, pero sí tengo un largometraje, tengo varios cortometrajes, he filmado más de 20 videoclips para distintos artistas nacionales e internacionales. Así que todo lo que les voy a contar en esta pequeña cápsula es en base a lo que yo he vivido, a lo que he percibido y a lo que he ido aprendiendo a través de los años de mi carrera. Y bueno, viajando por acá y por allá y estando en set. Así que empecemos pues. Lo primero, ¿cierto? Para poder llegar a tener un buen rodaje, hay que empezar por lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Es tener un buen guión. ¿Qué es tener un buen guión? Primero, sabemos lo primero que todo, bueno, para enfrentarse a un tipo de filmación de una película, un largo, o bueno, cualquier tipo de proyecto, primero nos tiene que gustar y tiene que haber una buena historia que contar. Teniendo una buena historia que contar, ¿cierto? Hay que tener una estructura, hay que tener un formato, ¿cierto? Eh, y sobre todo creo yo que el guión tiene que estar bien descrito, ¿cierto? Para que todo el equipo pueda conocer los detalles que tiene el director o el guionista en su cabeza. Es decir, si hay detalles puntuales que necesitamos saber, es decir, por ejemplo, el color del auto o el tipo de auto o cómo es la locación, cómo es el lugar, cómo es la fuente de soda donde se va a desarrollar la escena, si tiene que ser oscura, tiene que ser clara, etcétera. Hay que describir bien el guión y poner los datos precisos que puedan ayudar al equipo que va a desarrollar este rodaje. Al mismo tiempo, al tener bien descrito este guión, es decir, con las cosas que necesitamos, los detalles y también sus diálogos en el formato que necesitamos, nosotros podemos determinar cuánto va a durar esta película. Para que ustedes sepan, y bueno, quizás los que no saben también, una página de guión equivale a un minuto de película. Es decir, que si tenemos 100 páginas, aproximadamente la película debería estar durando entre 100 y 90 minutos, quizás de pronto un poco más, si hay escenas que quizás son más extensas en sí, pero más o menos para sacar un promedio de cuánto estaría durando nuestro proyecto. Al mismo tiempo, al tener un buen guión, eh, una de las cosas más importantes es determinar como qué vamos a necesitar, qué necesita el guión para ser realizado, qué necesitamos para hacer esta película. Y teniendo claras las necesidades, vamos a tener claro lo más importante para no fracasar es cuánto cuesta nuestro proyecto. Si tenemos claro y está bien descrito entonces en el guión, podemos saber cuánto nos va a costar este proyecto y cuánta plata es la que vamos a tener que salir a buscar y a levantar y a dónde vamos a ir a buscar esa plata. Por eso es tan importante tener un buen guión bien escrito en estándar profesional y porque no es la idea que nos enfrentemos a un proyecto que de pronto estemos a la mitad filmando y se nos acabe la plata y no podamos terminar de filmar la película, ¿cierto? Teniendo claro un poco eso, ¿cierto? Las necesidades de nuestro guión, ya podemos empezar a avanzar en la preproducción de nuestro proyecto y, por ejemplo, ir a buscar a nuestro casting. ¿Cuál es el casting? Nuestros actores. Teniendo un buen guión, también podemos seducir a nuestros actores y a nuestro equipo.
porque eso es lo primero que generalmente te pide un actor. Mándame el guión y lo veo y te digo qué tal. Tu guión no puede estar escrito con faltas de ortografía, se tiene que entender. El guión te lo van a leer una sola vez. Y al mismo tiempo, el guión puede ser la herramienta para encontrar un productor o una productora que te realice este proyecto. Entonces es muy importante tener bien escrito un guión, ¿cierto? Hago mucho hincapié en esto porque este es el primer pie que vamos a dar. Yo, por ejemplo, en el caso mío, llevo desarrollando un proyecto de una nueva película y que hay mucha gente que está esperando leer el guión. Pero yo siento que aún no es el momento de mostrarlo porque no está lo suficientemente maduro, sólido y bien escrito para mostrarlo. Eso hay que tener muy en claro, que la gente solamente te va a leer el guión una sola vez. Por lo tanto, ese primer golpe tiene que ser muy, muy fuerte. Teniendo un poco claro ya nuestros actores y un poco nuestra casa productora, ¿cierto? Ya tenemos claro cuánto cuesta, ya tenemos el presupuesto asegurado, ¿cierto? Ya levantamos la plata para nuestra película. Procedemos a desglosar el guión. Esto generalmente lo hace el asistente de dirección, que es un cargo que se dedica a desglosar, que quiere decir a identificar todos los elementos que tiene cada escena. Cuántas jornadas de filmación vamos a necesitar a este actor, cuántas jornadas de filmación vamos a necesitar esta casa, y así también podemos establecer, ejemplo, cuántos días nos vamos a demorar en filmar nuestra película. Sabiendo eso, también podemos saber cuánto nos va a costar. O a la inversa, dependiendo de nuestro presupuesto, podemos decir, esta película se tiene que filmar en solamente 15 días. Por lo tanto, debemos desarrollar toda nuestra estrategia para poder filmar nuestra película en 15 días. Generalmente en el cine local, que todavía no es industria y que siempre estamos cortos de presupuesto, generalmente trabajamos así. Hay que eliminar escenas, hay que eliminar personajes. ¿Por qué? Porque no está el dinero suficiente. Eh, Teniendo también el desglose, como les decía, podemos identificar las locaciones. Y otra cosa muy importante, a partir del desglose podemos saber con qué personas vamos o qué personas vamos a necesitar para nuestro rodaje. ¿Cómo vamos a conformar el equipo? Es decir, vamos a necesitar dobles de acción, vamos a necesitar gente que maneje vehículos, vamos a necesitar, no sé, gente que haga artes marciales, vamos a necesitar bailarines, eh, vamos a necesitar efectos especiales, maquilladores, cuánta gente en el equipo de arte, cuánta gente en el equipo de fotografía. Y todo eso lo empezamos a desprender desde el guión. Porque ahí podemos ver inmediatamente, ejemplo, tenemos una escena con 300 extras porque es una guerra. Es distinto a decir, vamos a hacer una película con solamente dos personas encerradas en una casa. Entonces, a partir de eso podemos también formar nuestro equipo y ver qué personas vamos a necesitar para los cargos, etcétera. Teniendo ya nuestro equipo conformado, nuestro desglose hecho, las jornadas listas, empezamos la preproducción de nuestra película. ¿Qué quiere decir la preproducción? Es cuando ya todos los equipos se juntan a trabajar 3 semanas, dependiendo también, obviamente, del presupuesto, de cuánto tiempo puedes tener a la gente trabajando. Generalmente el ideal es un mes, como mínimo, y donde ya empiezan a trabajar todos los departamentos, el equipo de arte, el equipo de dirección, el equipo de producción y el equipo de fotografía. Y empiezan a preparar y a desarrollar todas las carpetas y a armar sus equipos para empezar a ahora hacer un desglose mucho más específico por departamento. Es decir, qué vamos a necesitar para esta escena, qué color vamos a ocupar, qué vamos a poner en la cama de este personaje, de qué color van a ser las cortinas, de qué color va a ser el auto, la casa la queremos pintar de este color y también el director de fotografía ya empieza a pensar qué cámara va a ocupar, cuántas luces va a ocupar, para esta escena esto, para esta escena esto otro. Todo esto en diálogo de
y también ya en conjunto y en trabajo con el director. Entonces el director le dice, yo lo veo un poco más así, el director de foto le hace propuestas, mira, vi esto otro, creo que podríamos ocupar esto otro. También el director trabaja con el director de arte, ve un poco esto, estas referencias tengo, es una película de época, hay que investigar, hagamos una carpeta, etcétera. Y el asistente de dirección está ahí siempre articulando un poco toda la información y ayudando al director para ir recopilando esta información. Y paralelamente a esto, el jefe de producción está pendiente de todas las necesidades que van desprendiendo y que van necesitando estos departamentos. Y al mismo tiempo, trabajando paralelamente con su propia logística. Es decir, la alimentación, el alojamiento, el transporte, eh, las locaciones, los lugares que hay que conseguir, la cantidad de extras que necesitamos, etcétera. Entonces en esta preproducción, en este mes de trabajo previo a la filmación, ya se empiezan a definir todos los detalles para llegar a la filmación de la mejor manera, ¿cierto? Y lo más preparado posible. La idea es, mientras más tiempo de preproducción tengamos, es mejor, ya que así el margen de error será menor. Al tener menos dinero y no poder pagar todo lo que queramos, ¿cierto? Hay que ser súper meticuloso y tener una muy buena metodología de trabajo porque cada error te puede costar dinero. Por lo tanto, mientras tú más preparado estés, mucho mejor y así después no terminas, como decía anteriormente, tu rodaje que costaba 15 millones de pesos terminó costando 30 millones de pesos. Eso puede ser un error fatal. Entonces, para evitar eso, la preproducción es muy importante para poder llegar al rodaje. El primer paso que se da en una preproducción con los equipos es la lectura del guión. En esa lectura de guión, como les decía anteriormente, van todos los departamentos y se hace una lectura con el director y se lee el guión por completo, se lee escena por escena, diálogo por diálogo, y ahí donde todos los departamentos van a establecer sus dudas, vamos a escuchar la visión del director, qué colores lo ve, él puede mostrar cómo ve la fotografía, etcétera, ¿cierto? Y también al mismo tiempo en ese momento ya empezamos a trabajar con los presupuestos. Hay dos formas, bueno, la forma más profesional, ¿cierto? Yo creo, y el ideal sería decir, esto es lo que cuesta hacer el arte de esta película, es decir, 10 millones de pesos. Pero la realidad en su gran mayoría es otra. La producción divide lo poquito que tiene de forma estratégica y le dice al departamento, tienes que hacer la película con este presupuesto. Entonces ahí el departamento de arte empieza a ingeniárselo y empieza a crear, o el departamento de foto, las estrategias para poder llevar a cabo la película con ese dinero. Entonces finalmente en la industria nacional actual, finalmente nosotros nos terminamos ajustando a los presupuestos que hay, a las platas que existen y no presupuestamos realmente el proyecto de cuánto costaría. Y para eso hay que empezar a hacer alianzas, conseguirse cosas por acá, conseguirse cosas por allá, etcétera. Esta lectura de guión es vital, como decía anteriormente, para resolver todas las dudas de maquillaje, de personaje, cuántos están acá, cuántos están allá. Y así, teniendo esta lectura de guión, nos lanzamos a la preproducción y ya tenemos todo muy claro para elaborar nuestras carpetas y propuestas. Luego de eso, de la lectura de guión, muy importante tener también una visita técnica al lugar, con todos nuestros departamentos, para así poder ver las ventajas, dificultades que nos podríamos enfrentar en el lugar. Vamos a visitar las locaciones para ver sus condiciones, para ver su disponibilidad, entre qué horario y qué horario lo podemos ocupar, hay ruido, cómo está el sonido, también cómo es la luz, cómo llega la luz en la mañana, cómo llega la luz en la tarde. Y ver también, obviamente, qué tanto la podemos intervenir.
Eso es súper importante para nuestro departamento de arte y también para el departamento de luz. ¿Dónde vamos a poner las luces? ¿La podemos pintar? No, no la podemos pintar. Imposible. ¿Se pueden mover las cosas? No se pueden mover las cosas. Entonces, muy importante también hacer esta visita técnica con todo el equipo para que ellos también puedan tomar sus medidas, dónde voy a poner la cámara, aquí se puede filmar así, se puede filmar acá. Entonces, cuando lleguemos a filmar al rodaje, el día del rodaje, ya vamos a conocer el lugar, ya podemos saber dónde poner las cortinas, vamos a traer las cortinas medidas, sabemos dónde vamos a poner la cámara y ya podemos trabajar con mucha más claridad y mucha más seguridad para llegar a enfrentar nuestro rodaje. Entonces, muy importante también la visita técnica a los lugares y conocer todas las dificultades y ventajas que nos pueden ofrecer nuestras locaciones y lugares. Y bueno, también a producción le va a servir dónde voy a poner el almuerzo. Tenemos baños. ¿A qué distancia está de la otra locación? ¿A qué distancia está del hotel? Entonces es muy importante que esta visita técnica que se hace en preproducción vayan todos los equipos y así enfrentemos un rodaje con menos errores. Ese es el objetivo de esto, pues, de todos estos detallitos y mientras más preparados vayamos, estar cubiertos, básicamente. Entonces, bueno, como les contaba, en la locación se hace un estudio, ¿cierto? Se sacan fotos, se fotografías, se toman medidas para todos los departamentos y estar preparado y conocer el lugar. Súper importante también nosotros, bueno, en nuestra experiencia nos gusta mucho de pronto filmar en lugares abandonados y reacondicionarlos. ¿Por qué? Porque así tienes el lugar y el espacio para ti solo, no molesta a nadie, la tienes en cualquier horario y puedes ajustarte, porque generalmente los actores tienen muchos problemas para ir, para acá, entonces así teniendo los lugares a disponibilidad tuya, puedes llegar y entrar cuando quieras. Y puedes pintarlas, puedes intervenirlas y hacer una locación a la pinta tuya. A veces también es verdad para filmaciones más cortas, si es una tarde, si la locación está vestida y está completa, mucho mejor. Así el departamento de arte no tiene que conseguirse los muebles, no tiene que mover las cosas, etcétera, etcétera. Siempre hay que ir viendo, pero cuando son más días es preferible una locación que ojalá no esté ocupada para que estemos tranquilos. A veces también pasa mucho que estáis filmando y la gente llega, no, que no hagáis esto, no mováis esto, no mováis esto, y al final te genera una energía súper negativa en el set y estáis preocupados, estresados, que rompan cosas, etcétera. Por eso las locaciones son tan, tan importantes. Lo rico en provincia, por ejemplo acá en Ñuble, cuando yo filmé la película, La Mentirita Blanca, la gente tiene muy buena disposición, al contrario que por ejemplo en Santiago. Santiago la gente ya no pasa casas, no, porque me van a robar, me van a romper esto, etcétera. En cambio en las provincias es otra la disposición, la gente te invita, te pasa el caballo, te pasa esto, vengan por acá, incluso te dan hasta 11 de repente. Seguimos entonces, bueno, la importancia de las locaciones, ¿cierto? Y de las visitas. Y lo que estaba hablando un poquito antes era, ya teniendo toda esta información, esta visita técnica, eh, la lectura de guión lista, ya todo un poco claro, los departamentos empiezan a generar sus propias carpetas de propuestas, carpetas por departamento, ¿cierto? Dirección, el asistente de dirección hace sus propuestas para filmar la película. ¿Qué hace el asistente de dirección? Él es el estratega de cómo vamos a poner las piezas para filmar la película y optimizar el tiempo, por lo tanto optimizar el tiempo y que la película salga más barata. Es decir, vamos a filmar solamente todas las escenas de la casa de Juanito primero, después vamos a filmar todas las escenas de parque o no. No podemos hacer eso porque tenemos a nuestra actriz principal que está con una obra de teatro, entonces vamos a tener que adaptar todos el rodaje en torno un poco a ella porque está haciendo un trabajo paralelo a la filmación de la película. Entonces, finalmente, el asistente de dirección
toma toda la información y empieza a hacer un puzzle para poder hacer un organigrama que se llama el plan de rodaje y poder filmar la película en el menor tiempo posible y lo más barato posible. También en las carpetas de departamento, el departamento de arte ya empieza a presentar sus carpetas, donde incluye vestuario, ambientación, utilería, maquillaje, efectos especiales, etcétera. Define un poco el color y ya empieza a establecer y definir qué cosas va a ocupar para la película. Cuando son películas de época, obviamente hay que desarrollar una investigación, buscar los elementos y desarrollar una carpeta en base a la época que estamos estableciendo la película. Y también, bueno, el departamento de fotografía también desarrolla su carpeta respecto al movimiento, a la luz, a los colores, a qué tipo de iluminación va a ocupar, eh, cómo va a ser la fotografía, si se va a mover cámara en mano, va a ser todo con dolly, que entre, que salga, puros planos fijos, muchos planos, etcétera. Y también en algunos casos hay, cuando ya hay efectos involucrados, podemos recibir una carpeta de montaje para saber cómo va a ser el ritmo o qué tipo de efectos vamos a ocupar. Si vamos a ocupar croma, el croma es cuando ponemos este paño verde, ¿cierto? Y los personajes están con un fondo que no existe, pero hay que ponerlo posterior. Entonces, también hay que desarrollar, cuando tenemos ese tipo de elementos, hay que desarrollar carpetas y ojalá tener los fondos previos a rodar para poder visualizarlo y que también los actores los podamos ver en el lugar, ver cómo llega la luz y poder imaginarnos un poquito cómo quedaría la escena cuando ya estuviera terminada. Como les comentaba, en la carpeta de fotografía específicamente, ¿qué es lo que podemos ver? Determinar el lenguaje, determinar qué tipo de cámara vamos a ocupar. Aquí hay que ser súper también cuidadoso y saber un poco en qué cámara vamos a ocupar porque las cámaras de cine son muy grandes, necesitan mucha gente y son muy aparatosas. Por lo tanto, si tú dices un día no quiero ir a grabar a un lugar un poco más peligroso o un lugar donde no tengamos autorización, yo decidiría no ir con una cámara de cine grande porque evidentemente de inmediato van a ser descubiertos, te van a pedir permiso, no tenéis permiso, etcétera. Y también porque no podéis mover la cámara rápida, necesitáis tres personas más que te cambien el lente, que el foco, etcétera. Entonces la cámara es algo que va muy relacionado con el lenguaje que queremos lograr para nuestra película. Si se va a mover más rápido, si la queremos poner acá, o si tenemos de frente menos tiempo para rodar, yo apostaría por ir con una cámara más simple y una cámara más pequeña. Entonces todas las decisiones técnicas también van afectando a lo artístico y bueno, también a lo productivo, evidentemente. En la carpeta de fotografía definimos un poco la luz también, ¿cierto? Qué tipo de luz vamos a ocupar. Y no solamente por capricho de qué tipo de luz vamos a ocupar, sino qué queremos que nos genere esa luz. Es decir, más dura para que sea más dramática o más suave para que sea más comedia, más publicitaria. O de frente decimos no, no queremos luz en esta película, queremos que sea solamente luz realista, porque esta es una película real y no necesitamos luz. Ejemplo, decisiones. Y también podemos también empezar a ver que los grips, qué tipo de grips vamos a ocupar, es decir, dolly, grúa, Steadicam. Hay gente que ha filmado todo en un Steadicam, por ejemplo, 1917, la película que está filmada todo en un plano secuencia, que la cámara va arriba todo el rato. También cómo la técnica va influyendo en nuestro contenido artístico. El lenguaje en esta parte de las carpetas de fotografía es súper importante definirlo por qué básicamente y para qué. ¿Qué queremos transmitir? Todo lo debemos pensar previamente y debe ser discutido y ojalá no llegar a improvisar al set, no llegar a decidir, oye, ¿por qué no movemos la cámara así? No, porque acá, porque de pronto, si queremos, empezamos a hacerlo para allá, para acá, empezar a cambiar las decisiones, de pronto puede pasar que la película no nos pegue ni junte al momento del montaje.
tener también claro el color, si es un thriller, si es una comedia, va a ser más iluminada, si no. Y también ojalá tener claro y un poco discutido los tipos de encuadres que vamos a realizar y para tener una estética y una propuesta clara. Y con, como les decía anteriormente, teniendo claro esto, no llegamos a discutir al set y no perdemos tiempo básicamente. Cuando llegamos al set no debemos perder tiempo y debemos llegar a ejecutar. Obviamente siempre hay unos pequeños ajustes que mira, puse acá en la cámara, no nos gusta un poco, pero estamos trabajando sobre un terreno y no estamos yendo para acá, ni para acá, ni para allá, sino que irse moviendo en un pequeño trecho y no tan a lo loco. Por eso, mientras las carpetas estén más claras previo al rodaje, optimizamos el tiempo de filmación. Como les comentaba, vemos también la carpeta de arte, donde vemos la ambientación, la utilería, el vestuario y el maquillaje, y donde nuestro departamento nos hace la presentación de cómo ven y también pruebas de vestuario y ya nos empieza a incluir los props y los elementos que va a ocupar para llevar a cabo la filmación. ¿Cierto? Una vez que ya tenemos nuestras carpetas listas, los departamentos ya están comprando los artículos, los materiales, ¿cierto? Etcétera. Y ya está avanzando la filmación, ya está avanzando, perdón, la preproducción y ya estamos cerca de llegar a la filmación. El director, aparte de supervisar todos los departamentos, ¿cierto? Y sus propuestas y las cosas que están consiguiendo, debe empezar a ensayar con actores. En el ensayo con actores esto es muy importante porque se hacen las pruebas de vestuario eh, para ver si la ropa le queda bien, si los zapatos le quedan cómodos, si puede correr, si el personaje tiene que correr, va a poder correr con los zapatos, etcétera. Y también empezamos ya como a hacer la configuración final del personaje. A ver los modismos, ver cómo va a hablar, si tiene alguna muletilla, si tiene algún tic, si es cojo. Entonces con el actor, mientras empezamos a hacer todas estas pruebas de diálogos, de vestuario, etcétera, vamos configurando y ya empezamos a ver el personaje. Otro de los puntos más importantes y relevantes de los ensayos con los actores, para mí, lo principal es también empezar a generar una confianza con ellos. Porque para mí la confianza y la amistad con un actor es clave para poder realizar un buen trabajo. Matar los egos y que nos demos cuenta que nadie es superior que el otro, sino que estamos trabajando a la par. Él propone, yo lo veo desde afuera, lo corrijo, pero siempre es con fines de hacerlo mejor y de que sacarle el 200% al actor. Y por eso tiene que haber una actitud de confianza, de cariño, de respeto, de amor, porque creo que esa es la mejor técnica para poder dirigir actores. Y creo que ahí uno puede lograr los mejores resultados también trabajando con un amigo. Cuando hay cariño y respeto y confianza, el resultado puede ser muy, muy bueno. Por eso es importante este ensayo con nuestros actores y actrices para empezar a definir todas estas cositas y generar esta confianza. Ya estamos listos. Nos enfrentamos al set. Primer día de filmación. ¿Cómo lo enfrentamos? Hay un punto que me encantaría recalcar si es que existiera el presupuesto para poder desarrollar un storyboard. ¿Qué es un storyboard? Es básicamente donde se dibuja cuadro por cuadro los planos de la película, es decir, la cara acá, el plano general, el plano medio, plano americano y básicamente dibujar de cómo vamos a contar la película. De lo contrario, si no tenemos el dinero para dibujar la película completa, yo siempre estudio mucho. Me leo el guión, lo rayo, digo ya, aquí voy a necesitar este plano, este acá, este acá, este acá. Y antes de llegar al set tengo muy claro todos los planos que voy a necesitar para poder contar mi historia. No puedo llegar al set a mirar como... O sea, sí, en realidad todo se puede. ¿Para qué les voy a mentir? Pero creo que hay que ganar tiempo
Y mientras yo más lo tengo estudiado de antes, puedo llegar a ejecutar más rápido y no titubeo ni dudo en el set. Si yo lo tengo claro, lo puedo decir a mi equipo, aquí va la cámara, acá va la luz, necesitamos ambientar eso para allá, no necesitamos ambientar para acá. Entonces, mientras más claro y más estudiado tengo el guión, más fácil es para todo el equipo, ¿cierto? Y lo otro que yo también, como hago montaje, y que también, aunque no hagan montaje, pero lo otro también que es súper importante estar consciente de cómo van a montar la película. ¿Qué plano va ahora? ¿Qué plano va ahora? ¿Qué plano va acá? Porque a partir de eso, uno puede estructurar la filmación y dividir el guión en partes. Es decir, aquí necesito esto, acá necesito esto otro, acá no importa, pasemos nomás. Y cuando tú tienes claro eso, si se cometen errores, puedes decirle a tus actores, no te preocupes porque acá voy a poner otra imagen. Entonces, mientras más claridad tengamos del montaje, también puede ser un gran aporte para poder avanzar y dirigir en el set. Lo mismo le decía a tu camarógrafo, a tu director de foto, le decía, no te preocupes porque acá va a ir el otro plano. Entonces te da lo mismo, porque yo sé que voy a ocupar el plano que está desde el otro lado. Entonces, hay que estudiar mucho, tener claridad en el montaje y así podemos estructurar la filmación y darle seguridad a todo nuestro equipo, porque la idea no es hacerlos trabajar de más. Esto es precisión. El cine es precisión, es detalle. Entonces, mientras más precisos seamos, mejor. Y creo que también hay que ser súper honesto también respecto a que hay un punto en el set y creo que también podemos volver un poco más atrás respecto a las carpetas fotográficas, las carpetas de arte. ¿Dónde y cómo voy a filmar? Creo que uno tiene que filmar como a uno le gusta. Y uno debe poner la cámara donde a uno le gusta. Y no pensar en, no, quiero filmar así porque me quiero parecer a este, porque este filma así, porque estoy buscando esto, quiero poner la cámara acá porque quiero llegar a hacer esto. Yo, por ejemplo, cuando filmo, todas mis decisiones son en base a lo que a mí me gusta. Y de ahí, y desde ahí, perdón, creo que se puede construir el estilo. Pero no trataría de ir a una búsqueda como del estilo, hablando ya del estilo para filmar. Y creo que el resto de la gente debe decir, este estilo es más o menos así, o no, es medio sucio, o de repente, no, el estilo es muy inconsistente. También es válido, porque me gusta acá, me gusta allá, me gusta acá. No, él es súper correcto, súper plano, ejemplo. Todo súper fijo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta. No estoy buscando hacer algo, sino que yo pongo la cámara y hago lo que a mí me gusta y de a partir de ahí sale el estilo y sale la mano del autor. Entonces, muy importante que todas estas cosas que hagan, donde pongan la cámara, cómo desgranan, cómo filman, que lo hagan de corazón, de guatita, para que se pueda empezar a sentir su propia mano como autor. En el set también es un lugar muy complejo, porque no solamente es arte, ¿cierto? Fotografía, actuación, narrativa, etcétera. Acá hay muchas energías que están liderando. Por lo tanto, tienes que generar buena energía para que tu equipo esté bien. Yo en lo personal soy de esa escuela que mientras tu equipo esté mejor, todo va a quedar mejor. Por lo tanto, hay que tener buena energía en el set frente a tu gente. Al mismo tiempo, como hay pocos recursos en la industria, hay que tener una muy buena capacidad de reacción y no frustrarse, porque muchas veces te dicen, ejemplo, oye Tomás, ¿sabéis qué?
en esta escena había que tener 5 vacas y sabéis que no tenemos vaca, conseguimos un chancho. Ejemplo. Ya, perfecto, ok, entiendo. No enojo, no discuto. Denme un segundo y voy a solucionar. Déjenme reestructurar un poco. Porque nunca nos olvidemos también que el guión, a pesar de lo bien descrito y de todo eso, que es para achicar y para disminuir los errores, el guión es una guía. Por lo tanto, el guión se termina de escribir muchas veces en el set. Obviamente nos va a ayudar a tenerlo más descrito, etcétera, pero de pronto vaya a llegar al set y te vaya a encontrar con que las cosas no funcionan. El papel aguanta mucho, ¿cierto? Pero llegáis ahí y, por ejemplo, no tenéis un actor profesional y tenéis un extra y que tiene que dar un diálogo y no le está saliendo el diálogo. Entonces ahí uno con calma, con buena energía, respira. Ok, ¿cómo lo solucionamos? No lo tengo claro, hay que ser muy honesto también. Cuando a veces la gente te pregunta, ¿cómo lo hacemos? Y uno no lo tiene claro, hay que decir, ¿sabéis que no lo sé? ¿Me podéis dar 2 minutos? Voy a pensar. Me siento con mi guión, me siento a dibujar en una mesita y digo, ok, esto puede ser así, ok, denme 5 minutos, por favor. Lo tengo claro, vamos. Capacidad de reacción, honestidad, buena energía y vamos saliendo adelante. Por lo tanto, también aparte de ser el súper artista y la cuestión, bla, 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 yo creo que aquí para ser un buen director hay que empezar por ser una buena persona. Por eso creo que el liderazgo es muy, muy importante, sobre todo en la industria chilena, en la industria nacional del cine, donde no son equipos de 200 personas, acá son equipos de 25 personas, que está fuera de su casa, durmiendo en condiciones precarias, tratando de contar una historia, eh, y que son 30 días donde la gente está trabajando 6 días y descansando uno, muchas veces durmiendo en el mismo lugar donde filman, como les decía, lejos de casa. Por lo tanto, la energía y el liderazgo es muy importante con tu equipo, que todos estén bien. El respeto, saludar a tu equipo, agradecer, escuchar sugerencias. Ok, perfecto, no, no, va más por acá, pero sonreír también y ser muy honesto, creo. Creo que lo personal creo que para dirigir bien un buen set y un buen rodaje, esto debe tener 70% de buena energía, de buenas intenciones y un 30% de arte y de manejo del lenguaje, etcétera. El resto es perseverancia, resistir y llevar un equipo a lo mejor. Sacar a todos tus compañeros lo mejor de lo mejor. Manejarlos bien. Entenderlos, quererlos, respetarlos, valorarlos. Y si todo está bien, todo va a salir bien. Y si manejamos bien las situaciones, todas esas energías ricas que uno pone como director, como líder, esas energías quedan en las imágenes. Eh, Soy muy, muy creyente en eso, que claro, todo lo que pasa en el set detrás, todas estas situaciones que pasan de felicidad o de tristeza o de crisis, quedan reflejadas en las imágenes. Eso espero que le haya servido un poco, esta pasada un poco de rodaje y cómo prepararnos para estos pequeños tips para enfrentar de mejor manera el rodaje. Concluimos entonces que la preproducción y todo el trabajo previo es clave para llegar al rodaje y ser lo más preciso posible, ganar siempre tiempo y mientras más tengamos las cosas claras, mejor va a ser para la producción, vamos a optimizar recursos e incluso
Si estamos tan alineados y bien afiatados con las energías, con el trabajo, etcétera, nos puede quedar tiempo para crear más, para andar más tranquilos. Quizás nos sobra una jornada de trabajo y podamos filmar más y tener espacio para la creación. Cualquier duda que tengan sobre algún tema específico, sé que el tiempo es poquito y podríamos estar hablando 2 horas de esto. No duden en escribirme, en contactarme. Mi nombre es Tomás Alzamora Muñoz. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y cualquier duda que tengan, estoy ahí para responderla. Si tienen alguna duda puntual o si quieren ver carpetas específicas de algo o, o ya dudas más específicas sobre el presupuesto, sobre los métodos de financiamiento, etcétera, feliz de poder compartirles mi poquito conocimiento que tengo. Espero que les haya servido. Les mando un gran abrazo a todas y a todos y nos estamos viendo pronto.